Macarena Moraña. Literatura de acá y de allá. Al carajo. Cultura. Patria Grande. Y hoy nos convoca la ciencia ficción. Macarena Moraña, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Sí, la ciencia ficción de la mano de Ramiro Sanchís, que nace en 1978, estudió literatura y filosofía en la República Oriental del Uruguay, trabajó como periodista cultural y editor, publicó las novelas Vampiros porteños, sombras solitarias, Nadie recuerda Amlejas, ¿lo dije bien? No, Lejnas, La vista desde el puente, Ficción para un imperio, La historia de la ciencia ficción uruguaya, entre otros, porque tiene muchos más libros. Vive en Montevideo con su esposa y su hija, y aparentemente no para de leer y de escribir, y como si fuera poco particular abordar el género de la ciencia ficción, Ramiro Sanchís lo hace a través de un solo personaje llamado Federico Stahl, tanto que sus novelas van acompañadas al final por un mapa en el que el lector puede ubicar cada una de las obras y sus convergencias y divergencias con respecto a las demás. Buenas noches, Ramiro. Hola, Macarena, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estamos acá con Pablo. Gracias. Ramiro, buenas noches. ¿Cómo está Montevideo? Primero es la pregunta. Hola, bueno, Montevideo está bastante fresco, pero es una linda noche estrellada. Qué bueno. Nos llama la luna. Perfecto. Nos llama la atención de la locación para escribir ciencia ficción, ¿no? La apacible Montevideo. Bueno, la literatura uruguaya tiene toda una tradición de gente rara. O sea, Ángel Rama en su momento escribió un ensayo que se llamó, ahora no recuerdo exactamente el título, X años de raros, y quedó esa idea de como, más allá de la tradición, digamos, realista, Mario Benedetti, bueno, el recientemente fallecido Galeano, etcétera, toda esa literatura quizá más comprometida, más, también habría como una tradición de los raros, los inclasificables, y ahí para algunos, yo no estoy muy seguro de eso, entraría, por ejemplo, Mario Lebrero, que es un tipo que ha sido vinculado a la ciencia ficción, pero supo haber, a partir de los años 80, una movida importante de ciencia ficción y fantasía, algunas revistas, mucho contacto con los movimientos también de ciencia ficción, fantasía y terror en Argentina, en particular Buenos Aires. Y bueno, y tenemos a Elio Gandolfo, que es un gran lector, cultor, crítico del género, que es rosarino, pero bueno, vive acá en Montevideo, viaja muy seguido. Bien. Así que la ciencia ficción no es tan extraña como podría parecer a un país como Uruguay. No es ajena. ¿Cuándo y dónde y cómo nace Federico Stahl? Bueno, la anécdota que cuento siempre es que estaba esperando una cita que nunca llegó en una plaza muy conocida de acá de Montevideo, allá por el 2004, y me puse a pensar tonterías, y tenía yo en ese momento algunas cosas escritas que tenían ciertos personajes que confluían, no eran el mismo nombre, pero me venía dando cuenta que eran personajes a los que les pasaban las mismas cosas, si bien eran personajes distintos en mi imaginación. Y no sé cómo esa noche esperé, debo haber sido bastante paciente porque esperé creo que 1 hora y pico o 2 horas, se me ocurrió la idea de en ese momento no era exactamente lo mismo que ahora, pero la idea era de algún modo reproducir una suerte de autobiografía apócrifa de este escritor. O sea, este escritor en algún momento de su vida se ponía a desarrollar su vida y sus opiniones, digamos, como una novela, una autobiografía enciclopédica de un personaje muy megalómano, muy egocéntrico, que era y ahí surgió el nombre, Federico Stahl. Yo creo que lo tenía de algún lado, lo de Stahl, no me acuerdo bien si no lo saqué de un libro de Marguerite Duras, ahora no, claro, de un libro de Marguerite Duras que tiene un personaje que se llama Lolbe Stein, y lo modifiqué un poco y quedó Stahl, y la sonoridad me gustaba. Sí. Y a partir de ahí empecé a escribir esa falsa autobiografía, digamos, que después fui incorporando otras ideas, por ejemplo, este escritor ficticio parodiaba clásicos de la literatura adaptándolos a su vida, y así llegué a escribir el retrato del artista adolescente de James Joyce, pero adaptado a un escritor uruguayo, y se empezó a parecer un poco a mí en anécdotas, todavía que echar mano de recuerdos de algo, y
y lo más fácil era mis propias historias. Sí. Y en algún momento, no sé bien exactamente cuándo, ya por el 2010, se me ocurrió que podía tener, sí, el mismo nombre, el mismo personaje quizá, pero con distintas alternativas de vida. O sea, en una, este personaje es, digamos, músico, en otra es científico, en otra es jugador de fútbol, en otra es chofer de un taxi, y así sucesivamente. Y eso es lo que empezó a convertirse en una colección de relatos que van divergiendo entre sí, que siempre tienen al mismo protagonista, que en realidad no es el mismo, porque sus circunstancias son tan distintas que lo hacen otro personaje. Claro, además debe ser el modo de no cansarte, ¿no? Porque hay que mantener el compromiso con un mismo personaje a lo largo de todas las historias. Leí que no te interesa, como escritor, la literatura pop en el sentido de darle al público lo que el público quiere, ¿no? Y me encantó una frase, una idea que decías, me interesa que el lector deba meterse en otra cabeza que no sea la suya, ¿no? Claro, es que, bueno, es una frase un poco pretenciosa, pero si bien como no, lectores... pero lo lográs. Yo leí Ficción para un imperio y lo lográs. Hay que transportarse a otro universo. Es que eso es lo que me interesa como lector, sobre todo. O sea, no me interesa que me hablen de mi barrio, de mi cuadra. O sea, puede estar muy bien hecho. O sea, Ricardo Straface, justo ahora estoy trabajando un poco con esto por otros proyectos. Straface hizo una compilación de cuentos de Lebrero hace no mucho. Y dice una cosa muy que a mí me gustó mucho, dice algo así como, bueno, no me cuentes tu merienda, no me cuentes tu día a día, digo, salvo que seas Proust. O sea, si sos brillante en eso, como Lebrero lo era también, ahí sí, pero salvo esa chispa de genio tan extraña, no me interesa que me hablen de lo que ya veo todos los días. Me gusta, o si no, directamente, si me hablan de eso, que me lo presenten con una lógica, con una pautas de conocimiento que sean distintas a las que estoy acostumbrado. Y eso es lo que me atrae más, y sobre todo el tipo de libro que te cuesta, o sea, que no es lo que resbala por tu lectura y no te hace ni ella, o sea, es un libro que te enseña a leer distinto, o sea, sí. Vos por lo menos hay en el una libro... larga tradición de libros así. Sí. En la literatura latinoamericana tenés Paradiso, por ejemplo, de Lezama Lima. Es un libro que uno lo agarra y no sabe por qué hacer, hasta que de a poco se va de algún modo abriendo camino a la lectura. Y después de esa lectura ya sos otro lector, porque asimilaste algo que era completamente distinto a lo que estabas hecho a leer. Sí. A mí y eso es lo que me interesa. Sí. No digo que lo logre, ni mucho menos, pero me interesa como lector. Y si pudiera como escritor llegar a algo parecido a ese impulso, bueno, genial, no digo que lo logre hacer por ahora. Sí, a mí por lo menos me hiciste trabajar como lectora y eso me gusta cuando pasa, que no fue una lectura liviana. Hay como que ir metiéndose y ir comprendiendo que ese universo es otro, pese a que el lenguaje es tan simple, ¿no? Y que los sucesos son sucesos cotidianos, pero están en otra dimensión, ¿no? Te quería preguntar qué es para vos la ciencia ficción y qué subgéneros de la ciencia ficción se acercan a tu obra. Bueno, ¿qué es la ciencia ficción? Yo lo que creo, en realidad, es que la ciencia ficción es literatura a secas. En eso sigo mucho a un autor estadounidense relativamente joven que se llama Jonathan Lethem. Es bastante conocido, tiene una novela muy buena llamada La fortaleza de la soledad y otra también más reciente que se llama Chronic City. Yo no sé, han sido muy difundidas. Bueno, y Jonathan Lethem lo que dice es que la ciencia ficción no es un género en el sentido en que lo es el policial o más específicamente, digamos, la novela negra, porque la novela negra, la novela, yo qué sé, histórica, ciertos géneros, la novela, no sé, de viajes, todos esos géneros que hay, uno los puede definir más o menos bien, o sea, están asociados a un repertorio temático, están asociados incluso a un lenguaje, no es difícil definirlo con sus límites borrosos o lo que vos quieras, pero se pueden caracterizar. En cambio, la ciencia ficción no, o sea, si vos tomás la matriz más clásica del género, Asimov, Clarke, incluso más recientemente, Herbert, yo qué sé, bueno, hay como un continuo del futuro, la tecnología, la ciencia, ciertos avances, la especulación, pero después tenés obras que han sido
editadas, vendidas, comentadas, leídas como ciencia ficción, y que sin embargo no tienen absolutamente nada de eso, nada de futuro, nada de especulación científica, nada de extraterrestres, de monstruos, de nada de eso, y sin embargo pertenecen a la línea, a la tradición de la ciencia ficción. Estoy hablando, por ejemplo, de Crash o La exhibición de atrocidades de J.G. Ballard. Hay libros de Brian Aldiss que también tienen lo mismo. Muero por dentro, que es una novela de un escritor estadounidense que se llama Robert Silverberg, que lo único que tiene de fantástico es que es algo así como el monólogo interior de un telépata que está perdiendo su poder. Pero eso es un tópico que no necesariamente entra en las definiciones más clásicas de lo que es la ciencia ficción. Sin embargo, Silverberg es un maestro de la ciencia ficción y su novela es una de sus mejores, consideradas sus mejores novelas, y es raro que eso sea ciencia ficción, como Crash de Ballard, por ejemplo, que es una historia sobre gente que se excita chocando en autos. Entonces, no me parece muy... la definición de la ciencia ficción es como una cosa un poco extraña. A mí me parece que se trata de literatura, o sea, me parece que hay como una tendencia muy tonta, a mi manera de ver, de pensar que la literatura o el mainstream o esa cosa más canónica es necesariamente realista, y eso me parece que no es así. Aparte, evidentemente no es así, porque cuántos clásicos muy canónicos no son realistas, realistas en el sentido trivial del término, obviamente, pero bueno, luego sí lo que tenés es el género en un sentido comercial, de revistas, de libros, de colecciones de ciencia ficción, que ahí sí entra, como vos decías, todo un repertorio de subgéneros, de categorías, algunos que me interesan y otros que no. Como lector, yo creo que he disfrutado de todos, como lector. Ahora, como escritor, como escritor me interesa mucho todo lo que tenga que ver más bien con mundos alternativos, por ejemplo. Me interesa más bien eso, no tanto el futuro remoto, como podría ser Fundación de Asimov. Eso no, como escritor no me interesa tanto. Como lector, por supuesto que sí. Claro, Ramiro, estamos hablando con Ramiro Sanchís desde Montevideo, desde Uruguay, escritor de aquel país hermano, vecino, que tenemos acá estirando la mano. Lo encontramos y nos encontramos con nuestra cultura también de aquel lado. Estás hablando de alguna manera también de un género que tiene unos límites muy abiertos, que tiene un montón de posibilidades de expresarse sin encasillarse. Está también la ciencia ficción de lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? De lo próximo. Bueno, mira, te pongo un ejemplo bien sencillo. Hay una novela hiperclásica que es El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Buena parte de la novela, 3/4 partes de la novela, son historias de la vida cotidiana de ciertas personas, o sea, de un artesano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que transcurren en un mundo paralelo donde Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial. La novela esta está ambientada en 1960 y pico, pero no de nuestro mundo, sino de ese otro mundo alternativo que tiene otra historia. Pues es lo que se llama una ucronía. Ahora, vos la lees y es una novela más o menos costumbrista, o sea, podría ser una novela perfectamente realista en un sentido, una vez más, simple del término. Pero ¿qué es lo que la hace ciencia ficción? Bueno, que no es nuestro mundo. Claro, la Por historia... eso hay cabida para muchas cosas. Exacto, Ramiro, la historia contrafáctica es ciencia ficción, entonces. Exacto. Y es todo un género, en realidad, es un subgénero, las ucronías. A mí me interesa mucho, o sea, como lector y como escritor, me interesa mucho trabajar esas posibilidades, digamos, de ver la historia desde otra perspectiva, de tratar de encontrarle el detalle a determinados hechos que uno puede proponer que si no hubiese sido de esa manera, hubiese sido de otra, la historia habría sido completamente distinta y estaríamos viviendo en un 2015 totalmente diferente. ¿Cómo sería? Creo que son posibilidades muy ricas para explorar, para escribir. Sin duda. Ramiro, en términos cuantitativos tenés unas búsquedas muy grandes, ¿no? No solo escribiendo, sino también leyendo, porque me dio mucha envidia, ya te lo dije, ver cómo leías a Proust, cómo está este proyecto. Yo te quería contestar, cuando vos hablaste de eso, que lamentablemente ese proyecto lo tengo interrumpido desde que nació mi hija, por falta de tiempo. Justamente la pregunta era, ¿cómo lo combinabas con la vida mundana? Porque digo, entre todo lo que escribe y encima con esta lectura tan atenta que haces de una obra magnánima como es En busca del tiempo perdido, le cuento a los oyentes que trabajabas en un blog, ¿no? Contalo vos si querés.
en el que analizabas la obra de Proust. De a 10 páginas. Ah, bien, por día. Todos los días, 10 páginas, y eso me disparaba a escribir algo. Era una idea, en realidad no tenía mayor importancia que hacer una especie de diario público de lectura y ver a dónde podía ir. Era una cosa como, para mí, en realidad, que como es tan fácil hacer un blog, pero me entusiasmé en su momento, me gustaba, me sigue gustando la idea, incluso me gustaría hacerlo incluso hasta en privado, pero lo que pasó, bueno, es claro, fue eso, hubo que reformar el tiempo. No solamente por tener menos tiempo, por tener que atender las necesidades de un bebito, una bebita en realidad, sino qué hacer en el tiempo que se tiene que darle cierta preponderancia a otras cosas. Entonces, bueno, primero porque me gano la vida también leyendo y escribiendo, editando, etcétera, reseñas, edición, corrección, etcétera. Pero bueno, y además lo más central, que sería mi proyecto narrativo. Entonces hubo cosas que fueron quedando un poco en el camino. Igual siempre me las arreglé y a medida que fue creciendo, que tiene casi 2 años ya mi hija, entonces últimamente, bueno, los bebés más grandes ya tienen otra manera de moverse por el mundo, entonces me las he ido arreglando para, por ejemplo, poder leer un poco más y dedicarme más tiempo a algunas cosas. Y justo en esta semana retomé 2 proyectos que tenía en la época del blog sobre Proust, que uno es un blog que va leyendo cuento por cuento la obra de Mario Lebrero, y otro es un blog que va haciendo lo mismo, cuento por cuento, un comentario, un comentario liviano, digamos, no un análisis extenso, más bien una lectura posible con apertura a otras referencias, etcétera, de la obra de J.G. Ballard, que es uno de mis autores favoritos, el escritor inglés Ballard. Entonces, lo retomé esta semana. Hay entradas, hay entradas nuevas. Sí. Después de 2 años hay entradas nuevas en esos blogs. Muy bien, alimenta mi envidia. Muy bien, bueno, y a Lebrero incluso lo metiste como personaje, ¿no? En una de las ficciones. Sí, de hecho en varios libros, no con el nombre Mario Lebrero, sino como Jorge Barlota, que era el, entre comillas, verdadero nombre de él. Él era, el nombre completo es Jorge Mario Barlota Lebrero. Entonces, en una de mis novelas, que justamente es una ucronía, como lo que veníamos hablando recién, es una ucronía en la que Artigas, prócer uruguayo y favorente figura de la historia del Río de la Plata, tiene otra suerte bélica, digamos, y bueno, es muy diferente Uruguay. Uruguay abarca Corrientes, Entre Ríos, un poco el proyecto federal de Artigas, ¿verdad?, las Provincias Unidas, con Buenos Aires aparte. Y bueno, y en ese universo, en esa historia alternativa, el bueno de Mario Lebrero, acá Jorge Barlota, es un detective, que es lo que creo que a él le hubiese gustado mucho, un tipo que le encantaba las novelas policiales. Y es un detective un poco, no loco, pero un poco peculiar, que le interesa todo lo relacionado con lo paranormal, como si fuera Archivos X, digamos. Y bueno, se encuentra con mi personaje recurrente y le pasan cosas. Bien. Y después aparece también en un poco más oscuro, como en otra profesión que no podría decirla porque estaría en realidad siendo un spoiler, estaría contando algo importante, en una novela, pero esa novela está inédita, así que no pasa nada, es una novela que todavía anda por ahí buscando su destino. Bien. Pero sí, me interesa. ¿Te interesa? Me interesa eso, tomar cosas reales y darles esa vuelta. En este caso, bueno, Lebrero es un escritor que admiro muchísimo y trabajarlo dentro de la ficción me pareció divertido. Sí, que tiene una obra increíble, Lebrero, y tiene encima uno de los títulos que más envidio de la literatura, que es La máquina de pensar en Gladys. Me parece un nombre genial para un libro. Sí, es un hermoso título. Sí, además, bueno, el libro está buenísimo, pero el título ya lo dice todo. Lebrero tenía muy buenos títulos en general. Bueno, la novela Luminosa es un título precioso. Sí, también. Bueno, el discurso vacío. Dejen todo en mis manos, eso me gusta mucho también. Sí, excelente. Y leí por ahí también que amás y odias Rayuela, la obra. Claro, es complicado, me pasa, es como una especie de onda sinusoidal, así que a veces amo, a veces... Lo que no puedo dejar de constatar es que marcó mi vida como lector y seguramente como escritor, o sea, eso es indudable.
en esa adolescencia un poco tardía, la agarré un poco tarde para lo que mucha gente la agarré como para los 17 años, casi 16, 17, no me acuerdo ahora bien, y fue como, bueno, pero se puede escribir así, se puede hablar de esto, se puede... Yo venía de leer mucha ciencia ficción, fantasía, y justo por esas fechas de mi vida, como que tuve algo así como una apertura a la poesía, y ahí cayó en mis manos Rayuela, no me acuerdo cómo exactamente, capaz que simplemente porque era uno de esos títulos que están siempre, y en ese momento me deslumbró, o sea, fue como eso, descubrir un universo impresionante. Y seguí leyendo a Cortázar, leí sus cuentos, leí alguna parte de la obra poética de él, me acuerdo que me gustaba mucho prosa del observatorio, leí algunos ensayos, y ahí me detuve un poco, creo que ya porque estaba ya leyendo también más otras cosas o prestando atención a otros escritores, y pasó el tiempo y a la hora de volver a Cortázar me pasó lo que creo que le pasó o pasa a mucha gente, y me pasa eso, es una postura inestable, le reconozco todo eso, pero hay cosas que en las últimas relecturas, porque lo curioso es que lo sigo leyendo, que vuelvo eventualmente a Rayuela especialmente. Los cuentos, si bien viste que mucha gente que detesta a Rayuela termina diciendo, bueno, pero era un buen escritor de cuentos, es lo que más me aburre en cierto modo, porque les veo esa perfección, ¿no? Esa cosa de hacer una maravilla pequeñita, una joyita, y el resto me aburre un poco. Entonces creo que justamente ahora te diría que una obra mucho más imperfecta, si se quiere, en ese sentido, más ambiciosa, pretenciosa, snob o lo que quieras, como puede ser Rayuela, con todas sus virtudes también, por supuesto, en realidad me termina ahora, en 2015, para ver lo cambiante que es mi postura al respecto, me termina interesando quizá un poco más que esa perfección cristalina, si se quiere, de los cuentos. Y como ensayista nunca me habló, digamos, no es uno de mis autores, viste, los escritores de ficciones que además, o poesía que además escriben ensayos, es un Octavio Paz, un Borges, bueno, nunca fue su manera de exponer, de pensar, nunca fue como muy de mi agrado. Pero con Rayuela me pasa eso, es raro, eventualmente, capaz que ahora la agarro de vuelta, la releo y vuelvo a cambiar. Pero la leí hace poco, ahora unos meses, porque estaba metido en un proyecto que al final lo dejé un poco, no lo dejé, lo terminé, pero no me gustó cómo quedó, que fue hacer una novela que fuera una especie de cover, como así como en la música tenés, voy a hacer un cover de Imagine o voy a hacer un cover de Satisfaction, bueno, este era un cover de Rayuela pero con extraterrestres. Sé que hay una tradición bastante reciente, en los últimos 10 años en la literatura, sobre todo estadounidense, de intervenir novelas clásicas, canónicas, como por ejemplo Sensatez y Sentimiento, vamos a ponerle, o Orgullo y Prejuicio, ese tipo de novelas, y meterles algo más, Orgullo y Prejuicio y Monstruos Marinos, y recontarlas con esa irrupción, o sea, sobre todo sería como intervenir una obra canónica de la alta literatura, etcétera, que yo no creo que haya una alta literatura, bueno, pero intervenir una obra de esa literatura con un elemento de lo que sería la literatura más popular, más de género, más, si se quiere, incluso comercial, como podrían ser los Monstruos Marinos, y mezclar ambas cosas y ver qué pasa. Bueno, a mí se me ocurrió que sería interesante hacer eso en la literatura rioplatense, y escribí El Pozo, reescribí, parodié, etcétera, El Pozo de Juan Carlos Onetti con zombies. O sea, es una invasión zombie, final de toda la humanidad, quedó un tipo vivo y lo que hace es contar lo que cuenta el Eladio Linacero, que es el narrador de El Pozo de Onetti. Y eso mismo estaba haciendo pero con Rayuela, entonces inventé toda una situación con París, con unos aliens, y por ahí quedó. Me gustó mucho cómo quedó la primera parte, la parte de en París, pero cuando tú llegué a la parte rioplatense, digamos, ahí no me gustó, y por eso, si bien la terminé, quedó ahí guardada. Eventualmente algo voy a hacer, la reescribiré, no sé, que no creo que sea este año o al menos pronto, pero eso me hizo obviamente releer Rayuela porque tenía que tener frescos algunas cosas,
y me divertí más de lo que hubiese esperado, me terminó gustando más de lo que había creído. Por eso te digo que amor-odio, pero en un sentido cronológico, amor y al mes odio y al mes amor y así. Perfecto. Es raro. Entendido. Ramiro, ¿cómo te lee la gente de este lado? ¿Está publicado acá en Argentina? Bueno, en Argentina estoy hasta más editado que Uruguay, creo, porque últimamente he publicado bastante allá. Por ejemplo, publiqué en una editorial cordobesa que se llama Llanto de Mudo, que es muy conocida sobre todo en el ambiente de las historietas, y bueno, tienen una línea de narrativa muy rica que ha publicado incluso a otros autores uruguayos, como ser Rodolfo Santulo, que es un historietista también muy conocido, Martín Pinzancor, que es otro colega uruguayo, y ahí publiqué una novela que se llama La historia de la ciencia ficción uruguaya. Eso salió a fines de 2013. Después, en 2011, creo que fue la primera publicación que hice en Buenos Aires, que fue con la editorial de un amigo, Juan Manuel Candal, que esa editorial se llamaba Reina Negra, ahora no existe más. Y ahí publiqué una novela cortita, que se llama Nadie recuerda a Mlejnas. Ese la pronuncié mal. Es difícil de pronunciar. Es una de las localizaciones ficticias en el cuento de Borges, Clonukbar Orbistartius, que habla de, bueno, un mundo imaginario, etcétera, etcétera, que está soñado por la gente que vive en una región llamada Ukbar, teóricamente. Bueno, y el cuento habla de Ukbar y de Mlejnas, pero de Mlejnas no dice nada, entonces por ahí me gustó la idea de nadie se acuerda de Mlejnas. Y esa fue la primera novela que publiqué en Buenos Aires, puntualmente en Buenos Aires. Después, la última de esta ficción para un imperio, que salió en noviembre del año pasado, la publicó Milena Cacerola, que es una editorial de las under o alternativas o independientes, que lleva como 10 años de existencia la editorial, con un catálogo gigantesco y lleno de libros muy interesantes. Bueno, y ahí publiqué esta novela que se llama Ficción para un imperio. Y me debe estar faltando, una novela que se llama Los Viajes, esa la publiqué en 2012 en una editorial de poesía que se llama Melón, y tuvo un intento de hacer una línea narrativa que creo que al final fue mi novela y otra más nomás. Y esa se consigue, en general las más recientes se consiguen, tanto esta de la editorial Melón como la historia de la ciencia ficción uruguaya, creo que si se busca y el tema es que al no vivir allá hay cosas como que se me escapan de saber exactamente, al ser editoriales chicas también, que no están distribuidas muy extensivamente, al no poder de algún modo estar muy en contacto con la cosa, no sé bien nunca cuáles son las librerías en las que está, pero creo que si se busca se puede llegar a encontrar. Sobre todo esta última que salió hace poquito. Exacto, si se busca se encuentra. Ramiro Sanchís, bueno, y dejanos también los blogs y los lugares virtuales donde poder rastrearte. Bueno, yo tengo varios blogs, pero si se busca el central, digamos, que es el que tiene los enlaces a todos los demás, ahí es muy fácil, es Aparatos de Vuelo Rasante, todo junto, Aparatos de Vuelo Rasante .blogspot.com, y ahí eso lo uso como central de todas las otras cosas. Y si no, bueno, yo soy muy, como dice un amigo, activista de las redes sociales, particularmente de Facebook, y ahí me buscan Ramiro Sanchís y posteo bastante seguido todo tipo de tonterías. Es verdad, te tengo de amigo. Es verdad, Macarena me tiene de amigo y ve todas las tonterías que digo. Ahí está, y cuando te cruces el río físicamente de vuelta, bueno, te esperamos por acá para... Voy muy seguido, pienso ir ahora en junio o julio. Bueno, te esperamos por acá por la radio para charlar más largo y tendido de ciencia ficción y de nuestras letras. Muchas gracias, lo tendremos, lo planearemos como corresponda. Dale. Excelente. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, y un abrazo desde acá, desde Montevideo. Igualmente, buenas noches. Chao. Ramiro Sanchís, escritor uruguayo desde una luna montevideana que está ahí en el cielo, según nos describió. Esperemos que sea verdad y no sea ciencia ficción esa luna, ¿no? Hay que ver, no sé cuánto se le puede creer. Totalmente, bueno, un escritor muy interesante que estuvo con nosotros aquí compartiendo en Alcarajo, en Radio Madre, este rato de radio, rato de letras latinoamericanas, de la mano de Macarena Moraña. Bueno, en los próximos programas, Macarena, seguimos buscando letras. Es un placer para mí. Totalmente. Gracias. Hemos estado por Bolivia, hemos estado por Uruguay, ahora vamos a unos días acá a la Argentina y después volvemos a irnos. Bien. También anduvimos por Chile. Sí, es verdad. Con varios autores, con varias voces pero muy interesantes que tienen que ver con nuestra cultura nacional, regional, latinoamericana, de la Patria Grande aquí en la 530.